No podemos dejar de reconocer las bendiciones de Dios en nuestra vida. Y queremos hacer una semblanza, una reseña, un relato de nuestro viaje a Israel. Parece algo curioso decir nuestro viaje, y en mi mente los incluyo a ustedes. ¿Por qué? Porque he aprendido lo que la palabra de Dios dice. Y a través de los años, cada que veo una bendición en alguno de ustedes, por ejemplo, hace un rato una persona vino y me dijo: pastor, un milagro, mi riñón, que ya estaba con una lesión grande, severa, que querían operarle y quitarle el riñón, dice, ya está sano. Le dije, gloria a Dios, me sentí tan contento porque venía orando con esa mujer. Y dice, y mi esposo, alcohólico, del cual yo ya no soportaba, ya no aguantaba, ya quería dejarlo, no, ya era insoportable aquella vivir con el alcoholismo. Y usted me dijo que oráramos por él. Así como yo esperaba un milagro para mi riñón, también mi esposo, que orara por él, por eso un milagro, porque solamente son milagros. Hay cosas que decimos, la voluntad es importante, sí, la voluntad es importante, pero hay veces que ni la voluntad lo logra. Necesitamos la intervención de Dios, fortaleciéndonos para poder, nuestra voluntad tenga la fuerza para hacerlo. Y entonces dice, y hemos estado orando, dice, ya tiene un mes, imposible, nunca había sucedido, ya tiene un mes que no toma. Dije, ya pasó la cruda tremenda de no tomar. Le dije, ahora vamos a seguir orando, así como Dios ya le hizo el milagro, vamos a sostenerlo en oración para que esa adicción, esa dependencia de su cuerpo, de su mente, de sus pensamientos sea quebrantada completamente, aquella opresión demoníaca sea arrancada totalmente. Entonces, al decirle esto, le decía yo, le dije, esto es importante y necesario para que su esposo se mantenga en esa liberación. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de esas circunstancias en las cuales necesitamos milagros en nuestras vidas, yo puedo decirles que en esta experiencia que tuvimos como familia, como pastores, al decirles esto, ¿qué quiere decirles? Que cuando escucho una bendición para su vida, en la salud, en el trabajo. El otro día vino una muchacha y me dijo, pastor, el trabajo que le pedimos, que veía que era casi imposible, ya me lo dieron. Había varios que estaban concursando para ese puesto, pero ya me lo dieron, y gloria a Dios, y eso me bendice a mí. ¿Qué quiere decir? Que la palabra se cumple. Cuando algún miembro sufre, todos sufrimos. Quiere decir que cuando un miembro es bendecido, todos somos bendecidos. No nos damos cuenta, pero eso es lo importante de un cuerpo que está unido. Cuando hay una unión verdadera en el pueblo de Dios, somos como un cuerpo. Créanme que en el cuerpo nuestro, físico, en el cuerpo de ustedes, la mano derecha no está peleando con la izquierda, ni este dedo está mordiendo a este. Están para unirse, están para trabajar juntos. Y cuando un dedo se te lastima en el pie, cuando te lo rompiste porque pateaste descalzo, te quitaste los zapatos y pateaste la esquina de la mesa o la orilla de tu cama, ay, al rato andas con el dedo hinchado o quebrado, no puedes caminar. Andas ahí que no puedes asentar el pie porque te duele aquel pequeño dedo, está dañado, mucho menos correr. Quiere decir que cuando un
miembro del cuerpo es dañado, todo el cuerpo sufre. Nadie puede decir que es que tengo el pulmón muy bien, el corazón muy bien, cerebro muy bien, pero el hígado está enfermo. Está enfermo. Todo el cuerpo se tira a la cama sin fuerzas, tiene una hepatitis. Entonces tenemos que darnos cuenta que lo que Dios nos dice en su palabra en cuanto a la unión, en cuanto a la perfección del cuerpo, es que toda bendición cuando viene al cuerpo, bendice a todos. Por eso no nos damos cuenta en la cuestión como iglesia que la Biblia describe que somos un cuerpo. Un cuerpo, por tanto tenemos que estar unidos, sin divisiones, sin contiendas, sin problemas, sin chismes, sin murmuraciones. Tenemos que estar unidos para que la bendición de uno venga para todos. Y no nos damos cuenta aparentemente qué le pasó al dedo, qué dice aquí el ojo o la oreja izquierda. A mí qué me importa el dedo del pie derecho, pues qué me importa, pues no puedes caminar. Entonces, pero tampoco lo que le pasa a la oreja dice el pie derecho, a mí no. Que no seamos así, sino que entendamos que todo sí nos bendice. No lo vemos, pero es una realidad. Por eso cuando uno de ustedes está enfermo o algo, o tiene problemas, viene la sensación de tristeza, de aflicción, y intercedemos a Dios. Señor, levántalo, bendícelo. Ahora sí que como dicen, hoy por mí, mañana por ti. Todos tenemos que estar cuidándonos y protegiéndonos, porque en la medida que tú lo haces por tu hermano, lo estás haciendo por ti. ¿Sabías lo que dice Santiago? El apóstol Santiago dice, orad unos por otros para que seáis sanados. A ver, ¿cómo está eso? No dice, ora por el enfermo para que sea sanado. Dice, orad unos por otros para que seáis sanados. O yo oro por ti, alguien mañana va a orar por mí. Y cuando tú oras por una persona, Dios te está sanando a ti también. ¡Qué bendición tremenda! ¿Por qué les digo esto? Porque cuando estuvimos, ahora que salimos en la bendición de poder estar en el viaje a Israel, muchos se preguntaban, ¿qué va a pasar? El pastor ahora va a venir cambiado y transformado y va a traer mejores cosas porque estuvo allá. Y quiero decirles que sí. Una de las cosas que sucedieron, que fue cuando nos bautizamos allí en el río Jordán, es... El diablo luego me atacó y me dijo, cuando saquen esas fotos, van a decir, mire, el pastor Durán ya se volvió a bautizar en el agua, y todos los que son religiosos y estrictos en la circunstancia de la palabra van a decir, se volvió a bautizar si el bautismo solamente es una vez. La Biblia dice, una fe, un Señor y un bautismo. Pero no se refiere al bautismo de agua, se refiere al bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos una fe, una palabra escrita, un Señor que es Jesucristo. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, dice la Biblia, que somos sumergidos en la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y ese bautismo del Espíritu Santo solamente sucede una vez cuando recibes a Jesucristo en tu corazón. Entonces el Espíritu Santo viene a vivir a tu vida y es puesto como un sello. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. La presencia cubriéndote en tu vida, el Espíritu Santo sobre ti. Pero el bautismo en agua es un acto de obediencia. Cuando tú vas y perteneces a una iglesia, te bautizas y formas parte de aquel cuerpo. Pero cuando te vas a otro lugar y quieres ser parte de ese cuerpo y quieres ser parte de esa iglesia, no le vas a decir, yo ya soy miembro de Mijes. Sí, pero ya te viniste a vivir a Japón. ¿Y qué quieres ahora? Pues quiero ser miembro de esta iglesia.
¿Y cómo vas a ser miembro? La Biblia no dice que por carta, ni por buen testimonio, ni por experiencia, a ver si te portas bien. No, la Biblia dice que eran bautizados y eran añadidos a la iglesia. O sea, lo que tienes que hacer es bautizarte en aquella iglesia para demostrar que estás de acuerdo con la palabra y eres miembro de aquella iglesia. Ya dejaste de ser miembro de Mijes y ahora eres miembro de aquella iglesia en Japón. Entonces el bautismo es lo que nos permite manifestar nuestra obediencia y nuestra aceptación en un cuerpo donde nosotros vivimos. Entonces, la otra manifestación del bautismo en agua es que manifiesta que tú moriste al pecado, fuiste sepultado y resucitaste a una nueva vida. Entonces el bautismo simboliza un nuevo nacimiento. Entonces decía yo, si me bautizo, ¿qué va a decir la gente? Entonces yo le decía, Señor, yo quisiera bautizarme donde te bautizaste tú, en este río Jordán. Estaba medio charandosa el agua, le llaman charandosa porque allá en Michoacán, cuando van con tierra roja, se mancha el río, no son tan transparentes ni aguas cristalinas como en unas montañas, sino que estaba ahí todo charandosa. Y dije, pero pues aquí se bautizó el Señor Jesús. Por eso Naamán el sirio decía, ¿cómo me voy a bautizar en esta agua que no hay mejores ríos allá en Siria? Abán y Farfar son mejores ríos que este y quieren que me sumerja aquí. Bueno, ahí está la foto, vean, ahí está el hermano Cash, que fue el que me bautizó, hermano Cash. Y entonces ahí estamos, ahí habrá otra foto. Vean el agua del río, toda así charandosa. Miren, ahí están, me están bautizando el hermano Cash. Y también está el hermano Otoniel Fonto, pastor de Puerto Rico. Y entonces cuando me iba a sumergir, yo le dije al Señor, Señor, yo me bautizo, no para ser salvo, porque ya soy. No porque tenga pecados que el agua me vaya a limpiar, porque el agua no limpia pecados, solamente la sangre de Cristo. Me bautizo para renacer a una nueva vida de fe, a un nuevo nivel de fe, Señor. Yo quiero salir de estas aguas mejorado, transformado, cambiado, como un nuevo siervo tuyo, como un nuevo hijo de Dios, pero mejor de lo que he sido. Señor, cámbiame, transfórmame, y así me siento, que vengo renovado, fortalecido, contento, y no me pasó nada. Y lo más precioso es que pudimos bautizarnos toda la familia. Mi esposa, mi hija Daniela, mi hijo Hiram y mi hijo Israel Medina. Le llamo hijo porque pues es hijo, aunque yo no quiera. Ya está casada con mi hija. No, Dios me ha bendecido con él y lo bendigo en el nombre de Jesús. Somos una familia y estamos contentos. El único que no pudo ir fue Elías. Nos quedamos acá, encomendados en las manos de Dios, pero sabemos que un día va a estar por allá recibiendo la bendición. Y mientras toda la familia nos pudimos bautizar y estar juntos y ver las bendiciones de Dios. Y quiero compartirles una de las cosas que yo pude valorar en este viaje. ¿Qué era lo más importante? Conocer la tierra de Israel era importante. Ver todo lo que conozco de la Biblia, de los eventos que se han relatado, que están escritos en la Sagrada Escritura, y ahora podía estar allá enfrente viendo aquella tierra, aquella nación donde el Señor Jesucristo vino, donde pudimos estar en el río Jordán, como ustedes vieron, vimos el mar de Galilea, estuvimos en la ladera donde el Señor Jesucristo multiplicó los peces y los panes y ordenó que las multitudes se sentaran. Estuvimos donde predicó el sermón del monte, también a otro lado del lago de Galilea, del mar de Galilea. Estuvimos en Jerusalén, estuvimos en
en la tumba vacía donde el Señor fue sepultado y después resucitó. Estuvimos en varios lugares en el templo allí en Jerusalén, que ya no hay templo sino el muro de los lamentos que le llaman el muro occidental. Los judíos no le llaman el muro de los lamentos porque no van a lamentar, se van a poner. Unos creen que están lamentándose, pero lo que están haciendo ellos haciendo oración, alabando, adorando, bendiciendo a Dios. Entonces estuvimos realmente gozándonos, fuimos al Mar Muerto, vimos todo lo que las profecías que el Señor va a hacer. Un día ese mar va a recuperar vida y va a tener las bendiciones de las promesas que Dios tiene. Pero sobre todo encontramos a una nación, un país que durante todo este tiempo había dejado de ser una nación. Desde el año 130 de nuestra era hasta 1948, o sea, hace 70 años, el 14 de mayo de 1948, Israel fue reconocido como nación, después de varios eventos que voy a tratar de relatar. ¿Qué había pasado? Israel es la única nación de todas las naciones de la faz de la tierra que tiene un origen sobrenatural. ¿Cómo sobrenatural? Sí, porque Israel fue creado y formado por Dios directamente. Es la única nación donde Dios interviene. No quiere decir que Dios no está moviendo las demás naciones, pero esta nación Dios la formó, y lo leemos allí en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Leemos lo siguiente. Vamos a hacer esta lectura. Génesis 12, del 1 al 3. Y dijo Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación, fíjense, y haré de ti una persona, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y este pacto que Dios estaba estableciendo con Abraham, esto es lo que nos dice entonces que la nación de Israel es de origen sobrenatural, porque comenzó esta nación en el corazón y en el pensamiento de Dios. Una nación que comenzó en el corazón y en el pensamiento de Dios. Esta nación se formó antes de la creación. Antes de que se formase el mundo, ya estaba en la mente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabía que cuando Él creara al mundo, iba a crear todos los animales, los mares, separar todo lo que vemos en el capítulo 1 de Génesis. Él sabía que iba a colocar al hombre, lo iba a hacer nacer del polvo de la tierra. Él sabía que iba a colocar a Adán y a Eva en el huerto de Edén. Él sabía que iban a caer bajo la tentación y las mentiras del engaño de Satanás, que los engañó. De tal manera, vemos que Él ya sabía que había la necesidad de que esta humanidad que Él había creado se iba a multiplicar y necesitaba un Salvador. Él sabía que necesitaba formar la nación de Israel para que a través de los siglos esta nación
pudiera ser el instrumento donde su Hijo Jesucristo viniera a tomar cuerpo de un rey llamado David, a quien Dios lo había declarado un varón conforme a su corazón. Un rey que había engrandecido a Israel, un rey que había conquistado la tierra de Israel para su Dios. Porque en el corazón de David quería él edificarle un templo y adorar al Dios que es el Rey de reyes y el Señor de señores. Él quería, y entonces vemos que Dios en su mente, nosotros estamos hablando de algo que todavía no existía, pero ya existía en el pensamiento de Dios. Por eso les puedo decir que dentro de todos los planes, ustedes sabían que Dios ya sabía que iba a existir Alemania, Japón, Inglaterra, Francia, España, México y todo, pero la nación que Dios tenía en su mente y que Él iba a formar para bendecir a todas las naciones de la tierra que Él sabía que iban a existir, era Israel. Esto es lo importante y que Dios quiere que hoy nosotros valoremos. Y que esta nación tiene una grande promesa. Y haré de ti una gran nación. Y serás de bendición. Cuando Dios levanta a un pueblo, lo levantó precisamente a su pueblo Israel para ser de bendición a todas las naciones. Y hacemos un paréntesis. Mijés, ¿es la creación de un hombre o es la creación de Dios? Yo les quiero decir que no dejo de decirle a Dios gracias por Mijés, porque yo puedo ver tu poder manifestado en cada uno de ustedes, en tu iglesia. Yo puedo ver tu presencia bendiciendo a toda esta congregación, bendiciendo a cada uno de nosotros, dándonos vida eterna, rescatando nuestros hogares, rescatando nuestra familia, trayendo bendición conforme a su palabra. Por eso cuando puedo ver esto y ver que la nación de Israel se convirtió precisamente en una palabra que fue dada a un hombre, y serás una nación grande y serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas las naciones. Imagínense qué proyección le estaba dando Dios a la nación de Israel. Entonces el hecho de que nosotros estuviéramos asistiendo y llegando a pisar aquella tierra, en mi mente empezó a crecer el pensamiento y decir: estoy en el lugar donde el corazón de Dios se hizo presente. Y gracias a esta nación es que el mundo recibió la revelación de Dios. Antes no había. Dios se había manifestado a través de la creación, del sol, de las lunas, de las estrellas. Dios se había manifestado, dice la Biblia, por medio de todas las cosas creadas, de tal manera que el hombre no tenía excusa para decir que había un Dios. Pero ¿qué hicieron los hombres? No reconocieron a Dios. Empezaron a decir que somos producto de la evolución, que somos producto de los aminoácidos que crecieron en una temperatura, que hubo un super Big Bang y que el calor y la temperatura del sol y que la tierra dieron los medios propicios para que nacieran los primeros seres unicelulares, después pluricelulares, después comenzó a formarse un organismo que salió de las aguas hacia la tierra, le salieron unas patitas, un gusarapo y empezó ahí a crecer, y luego le salieron pelos y le salió una cola y empezó a enderezarse el hombre peludo y empezó a crecer hasta que se formó el hombre, y lo tenemos en las universidades, lo tenemos en los museos,
Lo tenemos como todo y enseñándole a los niños y a la gente grande que esa es la evolución. Por tanto, niegan total y completamente que Dios es Dios y que Dios existe. Entonces no había conocimiento de Dios, aunque había la manifestación de Dios en todas las cosas. Por eso es que la nación de Israel viene a ser tan poderosamente positiva y influyente para todo el mundo, porque a través de la nación de Israel es que viene la palabra para ellos, y Moisés escribe los 5 primeros libros de la Biblia que fueron inspirados por Dios. Ahí tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, la ley, lo que los judíos llaman la Torá. Ahorita estuvimos por todos lados, la Torá, la Torá, la Torá, la Torá, y donde quieras vemos ¿qué es la Torá? Los 5 primeros libros de la Biblia que Dios le dio a Moisés. Entonces, Dios se los dio ¿a quién? A Moisés. Y Moisés era de la nación de Israel. Entonces, la nación de Israel nace en el corazón de Dios, nace para bendecir a las naciones, y la nación de Israel es la receptora de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que cambia y transforma nuestras vidas, porque es la palabra de Dios la que nos hace creer en Él y confiar en Él, por cuanto Dios habló y cuanto Dios dijo y cuanto Dios creó con su palabra. Nosotros aprendemos a confiar en su palabra. Él dijo: sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios es poderosa. Dios nos da su palabra. Dios le da la palabra a Moisés. El pueblo de Israel son receptores de la palabra y son guardianes de la palabra de Dios, y son los que han permanecido guardando las escrituras hasta el día de hoy. ¿Por qué les menciono también esto? Porque nosotros íbamos en la carretera y nos paramos a comer en un restaurante y nos dijeron: ¿ven estas montañas? Y agujeros ahí en la montaña. Estábamos a 200 metros, 2 cuadras. Veíamos unas montañas, unas cuevas allá. Dicen: esas son las cuevas del Qumran. Las cuevas del Qumran fueron donde hace unos 50 años o 60 años se descubrieron los rollos que le llamaban las del Qumran. Ahí se encontró el libro de Isaías completamente. Aparte de que encontraron otros ollas con los pergaminos, porque llegó un momento en que dentro de las persecuciones y de los ataques que había sufrido el pueblo de Israel, ellos habían escrito los pergaminos y los habían guardado, los habían enterrado. Fueron precursores de guardar y son los testigos arqueológicos y científicos que muestran que la escritura se escribió 700 años antes de que Jesucristo estuviera, y en esa palabra de Isaías se hablaba de Jesucristo, el que había de venir y el que había de ser herido y molido por nuestras enfermedades y dolores y por nuestros pecados. Oh, la palabra de Dios estaba ahí conservada, y eso de que tú pases y veas y dices gracias a esos pergaminos, es que aquellos detractores, aquellos que pretenden destruir y negar la veracidad de las Sagradas Escrituras, y que fue inventada por hombres y que no es cierto lo que dice y todo, se comprobó que ahí estaba escrita conforme la palabra que hoy tenemos ha sido preservada para la gloria de Dios y para bendición nuestra. Pero les decía que lo más importante de todo esto es que las escrituras vienen a revelarnos a Dios, vienen a hablarnos de Dios, y nos dice cómo lo hizo Dios, cómo Dios creó los cielos, cómo Dios llamó a Abraham, cómo Dios determinó la creación del pueblo de Israel, y cómo la nación de Israel ha sido la precursora del plan de Dios en su mente y en su corazón.
Les decía que Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. Y les decía que Dios sabía también que necesitábamos un Salvador. Y Él sabía que no había ninguna otra manera de que el hombre fuera perdonado y limpiado de sus pecados, sino cumpliendo la ley. Cumpliendo la ley. Y la ley decía: la paga del pecado es muerte. El hombre que pecare, el alma que pecare, esa morirá. El hombre que hiciere desobediencia, y ahí comenzamos con Adán, desobedeció y fue separado de Dios. La muerte espiritual es vivir separado de Dios. Una vez que somos separados de Dios, no nos queda más que una horrenda expectación de fuego y de muerte en el infierno por causa de nuestros pecados. Pero Dios, en su amor y en su plan infinito, Él sabía que necesitaba no nada más formar a la humanidad, sino planificar la formación de un pueblo llamado Israel. ¿Por qué? Porque era necesario por el cumplimiento de la profecía que se dio en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios llamó a Adán y Eva. Eva le echó la culpa a la serpiente. Adán le echó la culpa a su mujer. La mujer que tú me diste. La mujer dijo: la serpiente me engañó. Pero Dios sabía que eso iba a suceder. Y le dijo a la serpiente: de la simiente de la mujer te va a dar en la cabeza. La simiente de la mujer, quiere decir un hijo de una mujer, te va a dar en la cabeza, aunque tú lo vas a herir en el calcañar. El diablo iba a matar al hijo de la mujer, y ese hijo de la mujer no iba a ser otro sino el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Lo iba a matar, aparentemente lo iba a matar, y lo mató. Pero Jesucristo, con su muerte en la cruz, le dio en la cabeza a Satanás y destruyó el poder del pecado y de la muerte. Por eso era necesario que se levantara la nación de Israel, para que se cumpliera aquella profecía, para que naciera una mujer, para que naciera un compromiso conforme a las profecías, que el Cristo, el Mesías, heredaría el reino de David, su padre, porque David había recibido una promesa de que su reino sería para siempre. Por eso era necesario que el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, viniera a ocupar su lugar en el proceso de la formación de la nación de Israel. Y quiero decirles que si no fuera por la nación de Israel, no existirían todas las cosas que vemos, porque la nación de Israel es el centro de todo lo que se mueve en el universo en el día de hoy, porque es el cumplimiento de las palabras proféticas, es el cumplimiento de los tiempos, es el cumplimiento donde Jesús vendría a destruir el imperio de la muerte que el diablo había establecido. En Jesucristo iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. En Jesucristo íbamos a ser bendecidos nosotros, los gentiles, los que no formábamos parte de la nación de Israel, íbamos a ser bendecidos en Cristo Jesús. Por eso el día de hoy podemos gozar de esa relación con Dios gracias a que Jesucristo vino, y Jesucristo es eminentemente judío. Cuando Jesucristo estuvo platicando con la mujer samaritana allí en el pozo, le dijo: la salvación viene de los judíos. Esto es para que muchas personas están pensando qué tan importante era el pueblo judío, tan importante como que la salvación viene de los judíos, de la nación
de Judea, de la nación de Israel, que era un solo pueblo, pero se dividieron y quedó el pueblo del norte y el pueblo del sur. El pueblo del norte se llamó el reino de Israel o casa de Israel, y el reino del sur se llamó casa de Judá. Y allí empezó a llamarse Judea aquella tierra. Y quiero hacer un paréntesis. Cuando una nación se divide, viene la destrucción. Por eso es que Dios le dice a su iglesia el día de hoy: cuídate de las divisiones, cuídate de los chismes y murmuraciones. Aparentemente tendrá que a veces que ver que hay pequeños grupos. Si en una casa de bendición, si en un ministerio hay gente que está comentando, que está creando cierta inconformidad, hablando un hermano del otro hermano, estás dándole lugar al mismo diablo, que tarde o temprano va a lastimar a ambos. No va a ser ganar uno u otro, los dos van a ser perdedores. Así la nación de Israel tuvo que sufrir esa grande división, de tal manera que de la tribu del norte se fueron mezcladas y llevadas al exilio, y la tribu del sur fue llevada después en otro exilio a Babilonia, primero por los sirios, el reino del norte; por el sur, Babilonia se los llevó cautivos. Y el tercer y último exilio fue precisamente cuando, siendo Judea, porque ya el norte había desaparecido, pero siendo Judea el reino que representaba a la nación de Israel, al pueblo de Dios, este pueblo, cuando vino Jesucristo, vino de la Virgen María, engendrado por el Espíritu Santo, haciendo milagros, sanando a los ciegos, sanando leprosos, perdonando pecados, liberando a los cautivos, a los oprimidos por el diablo, haciendo todos los milagros. Dice que si los milagros que hizo Jesús se escribieran, no cabrían todos los libros para mencionar los milagros que Jesucristo hizo, mostrando que Él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Jesucristo estuvo aquí, y entonces en ese espacio de tiempo en el que Él estuvo haciendo los milagros, vemos nosotros que Él pudo mostrar que era el Hijo eterno de Dios. Pudo mostrar que Él era el Hijo eterno de Dios. Y entonces le dice a esta mujer que en ese monte habían estado adorando a Dios, pero va a llegar el momento en el que van a adorar en espíritu y en verdad. Por eso es necesario que nosotros el día de hoy podamos entender y comprender lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. La nación de Israel en Cristo Jesús es lo que nosotros estamos viendo y valorando hoy, cada día, en esta manifestación gloriosa de Cristo Jesús como el Salvador del mundo. La nación de Israel es la representación el día de hoy de lo que Cristo es y vino a hacer: salvar al mundo para cumplir la promesa dada a Abraham. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿qué estábamos viendo precisamente nosotros ahora que estábamos presenciando? Diciendo, la nación de Israel nos vino a revelar a Dios. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Jesucristo nace de la nación de Israel. Jesucristo nace como el Salvador del mundo. Es manifestado con sus milagros, con su poder, con su gloria, con los enfermos que mencionaba hace un momento que Él estuvo sanando. Jesucristo estuvo haciendo todos estos milagros, pero los estuvo haciendo para manifestarnos lo que el mundo todavía no conocía. ¿A quién? Al Padre. Por eso Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Quiere decir que gracias a la nación de Israel podemos nosotros los seres humanos conocer a Dios, el creador, el sustentador de todas las cosas. Por eso es que cuando nosotros nos damos cuenta de que antes de Cristo, ¿qué hacía la gente? Pensar en la evolución, pensar en teorías, pero no querían darle el reconocimiento a Dios como el creador de todas las cosas, porque no lo conocían. ¿Pero qué hizo Jesucristo? Gracias a que vino la nación de Israel y nace Jesucristo como un israelita, como un judío, Él nos mostró el amor, el poder, la presencia de Dios Padre en el mundo, amándonos y proveyendo salvación. Entonces la nación de Israel tiene el mérito de mostrarnos al Padre, de revelarnos al Padre, de darnos la Escritura, de darnos al Salvador, de mostrarnos el camino de la salvación, el perdón de nuestros pecados. Y no nada más eso, sino que la nación de Israel sigue siendo el punto central de todo el universo, de lo que está sucediendo en el mundo. Porque va a llegar un momento en que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y hoy está en el cielo intercediendo por todos nosotros. Un día va a venir y va a volver, y dice que va a llegar a Jerusalén. A Jerusalén. Por eso es que en este tiempo que les hablaba hace unos momentos de los exilios, de las deportaciones, les había dicho que los sirios habían quitado a la nación del norte de Israel. Babilonia había deportado a Judea, y después de eso volvieron. Dios siempre prometía que volverían a la tierra. Dios siempre los está cuidando, los está protegiendo, los está bendiciendo, les está prometiendo que van a volver. Hay una lectura donde tenemos esta promesa en Ezequiel capítulo 22, Ezequiel 11, 16 al 21. En Ezequiel 11, 16 a 21, vean lo que dice la palabra. Por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por la tierra, con todo eso les seré por un pequeño santuario en la tierra hasta donde lleguen. O sea, aunque ellos eran esparcidos, ¿por qué eran esparcidos? ¿Por qué sucedía eso? Por causa de sus pecados. Se apartaban de Dios, comenzaban a adorar ídolos, se apartaban de Él y empezaban a abandonar la adoración en el templo, empezaban a adorar en los montes altos, empezaban a hacer tantas cosas que eran abominación delante de Dios, y Dios los tenía que entregar para castigo y corrección. Una cosa que tenemos que entender esto, y dice el 17, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra ¿de qué? De Israel. Así ha dicho el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras a las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Tenemos que hacer un paréntesis. Les había mencionado que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo por Babilonia. Regresaron a Judá. Regresaron nuevamente, reconstruyeron el templo, reconstruyeron las murallas. ¿Y qué pasó? Que llegó el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. En la venida del Señor Jesucristo era el mismo Hijo de Dios que venía a su pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo?
les mencioné que hizo milagros, señales, prodigios, sanó de todo tipo de enfermos. Y Él se manifestó a la nación de Israel como el Hijo de Dios, como el Mesías que Él estaban esperando. Pero ¿qué sucedió? Lo rechazaron. No lo aceptaron como quien era. Y dice que cuando iba bajando a Jerusalén, entrando a Jerusalén, Él dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise como la gallina recogerte bajo mis alas y no quisiste. Y dice la Biblia que Jesucristo lloró. Fíjense, lloró de dolor y de tristeza, de veras, como hijo de Dios que era, de ver a su pueblo, a su nación de raza, porque Él era judío y además era el Hijo de Dios, sabía lo que venía, y de ahí declara lo que venía como una profecía y le dice: oh Jerusalén, Jerusalén, vendrán días en que tus enemigos te van a estrechar y te van a comprimir y van a derribarte y no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Qué dolor habrá sentido el Señor de tener que decretar aquella profecía por cuanto no conocieron el día de su visitación? No pudieron reconocer a Jesucristo y entonces vino el cumplimiento de aquella profecía después de que ellos mataron al Señor Jesucristo, lo crucificaron, fue sepultado, pero nunca pensaron, el demonio y todas aquellas personas que colaboraron, que se iba a levantar de los muertos, que iba a resucitar y que iba a andar caminando entre ellos y que iba a hacer más manifestaciones de su poder. Por eso, cuando estuvimos ahí, nosotros encontramos la tumba vacía. Fuimos al lugar de donde fue sepultado el Señor y donde no está ahí, porque sabemos que Él resucitó, pero sigue la gente yendo a visitar en el huerto de Getsemaní. Ahí está esa tumba cerca del huerto. No sé si la tenemos. ¿Vieron? Ahí están unas como posetas. Es un cuadro, una entrada. Hay como unos 3 metros donde lo embalsamaron y después donde lo colocaban. Por eso se dice en la Biblia que entró Juan y entró en esa parte y vio. Ahí está Daniela, creo que ahí está Daniela saliendo de la tumba, ella sí resucitó. Entonces vemos que ahí estamos ahí parados junto a la entrada de la tumba. Ven una rejita, esa rejita es donde lo pusieron el cuerpo del Señor, pero de este lado es donde lo embalsamaban, lo envolvían y después los colocaban. Entonces vemos que ese lugar está conforme a las Escrituras cerca del monte de la calavera. El monte de la calavera fue donde eran crucificados, donde Jesucristo fue crucificado junto a los 2 ladrones, y de ahí dice que iban a quebrarle las piernas, pero como la profecía decía que no se iba a quebrar ningún hueso, le metieron la lanza para confirmar que estuviera muerto, y ya comprobaron que estaba totalmente. Miren, ahí está el monte de la calavera. No sé si alcanzan a apreciar. Se ven como los huecos de este lado. Si ustedes se ponen más de frente, aquí no se alcanza a apreciar. Se ve como 2 huecos y por eso se le llamaba el monte de la calavera o monte Calvario, por nombre de la calavera. De ahí estará unos 300, 400 metros donde está la tumba, donde el sepulcro donde fue sepultado el Señor, porque dice que ya eran puntos de terminar el Sabbat, iba a comenzar el Sabbat, ya estaba comenzando el viernes, ya estaba declinando el día, tenían que bajarlo rápidamente y lo llevaron y lo metieron en la tumba que estaba en un huerto cerca de donde estaba el monte de la calavera. Entonces, allí estuvimos. ¿Y qué pasó? Que vino después de la muerte del Señor Jesucristo, de la sepultura en ese lugar. Vemos que el Señor Jesucristo había decretado que vendría la destrucción de Jerusalén. Había profetizado esta destrucción. ¿Y qué sucedió? En el año 70, el pueblo de Israel se rebela contra Roma. Roma manda los ejércitos y empieza una lucha de varios años hasta que en el año
en el año 130 son totalmente derrotados y son esparcidos por todo el imperio romano. No dejaron judíos allí en Jerusalén, los dispersaron por todas las naciones, de tal manera que los romanos querían desaparecer el nombre de Israel. Y le pusieron a la tierra de Israel, le pusieron el nombre de Palestina. Muchos se preguntarán por qué se llama Palestina, porque los romanos le quitaron el nombre y dijeron ya no se llama más tierra de Israel, ahora se llama Palestina, y a Jerusalén le quitaron el nombre de Jerusalén y le pusieron Área Latina o Aureas Latina, le pusieron, pero obviamente la gente lo conocía como Jerusalén y con el tiempo siguió llamándose Jerusalén, pero ellos le quitaron el nombre hasta la ciudad. De tal manera que fueron esparcidos y es el tercer exilio del pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel es exiliado. Desde el año 130 estuvieron desparramados por todas las naciones. Pero acabamos de leer ahorita en Ezequiel capítulo 11 que Dios dijo que volverían a la tierra de Israel. Que Dios no los iba a dejar desamparados, que donde quiera que estuvieran, Él iba a estar presente con ellos y que un día iban a venir a la tierra de Israel. Y esto es importante para que nosotros entendamos que las profecías que faltan por cumplirse de la segunda venida de Jesucristo tienen que cumplirse en la tierra de Israel, y para eso tenía que estar Israel en su tierra nuevamente. ¿Y qué pasó? Que apenas hace 70 años, habrá algunos aquí de 70, 75, 80 años que estén sentados aquí. Bueno, pues antes que tú nacieras, Israel todavía no era Israel. Apenas hace 70 años, el 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas, o la Unión de Naciones que se llamaba, dieron la autorización para que se les diera un pedazo de tierra allá en lo que era Palestina, pero que ahora iba a ser ya no Palestina el pedazo de ellos, se iba a ser la nación de Israel. Venía el cumplimiento de la promesa de Dios y Dios hizo que les regresaran la tierra después de un triste, yo les diría, un proceso de dolor, de parto tremendo. Ese dolor de parto vino la muerte de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Terminando la Segunda Guerra Mundial, y debido a la muerte de esos 6 millones, las naciones no pudieron aguantar y decir, no es posible que sigamos haciendo eso, pero no eran ellas. Las naciones nunca han querido a Israel, porque las naciones están gobernadas por el espíritu malo, de tal manera que han querido destruir a la nación de Israel, todo lo que se llame Dios, todo lo que se llame Jesucristo, todo lo que se llame, porque el enemigo sabe que le están pasando los últimos tiempos. El enemigo sabe que ya no le queda mucho tiempo para que venga Jesucristo por segunda vez. Y una de las manifestaciones es que Israel iba a volver a su tierra, y acaba de regresar apenas hace 70 años. El 14 de mayo de este 2018 acaban de cumplir 70 años. Y en 1967 hubo una guerra relámpago donde Egipto, Jordania, Siria quisieron destruir a la nación de Israel. Quisieron destruirla. Y dice que Israel se movió tan rápidamente. Ellos eran 6 millones de judíos que vivían en Israel, contra cerca de 350 millones de los pueblos árabes. Tenían más aviones, tenían más tanques, tenían todo para destruir Israel, y ya se habían levantado para destruirlo. Pero Dios ha peleado siempre por su pueblo. Y en 6 días destruyeron toda la fuerza aérea de Egipto, destruyeron tanques, recuperaron territorio, y en 1967 Israel pudo recuperar a Jerusalén.
Jerusalén no estaba en manos de ellos. Jerusalén estaba en lo que era Palestina. Jerusalén estaba controlada por otros pueblos y por religiones. Una parte de la religión católica, otra parte de los judíos y otra parte de los ortodoxos. De tal manera que ahí estaban repartiéndose a Jerusalén. Pero en la guerra del 67, ellos recuperan Jerusalén y la declaran capital de Israel. Y ahora los Estados Unidos en este año acaban de pasar su embajada a Jerusalén, reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel. Y todo eso, la gente dice, ay, mira que esto, que los Estados Unidos diremos lo que digamos, pero Estados Unidos es la segunda nación que yo veo en la historia donde Dios interviene su mano. Primero Israel, Él la formó por su decisión, y después los Estados Unidos se formó por cristianos evangélicos, cristianos que vinieron perseguidos de Europa, vinieron a América y vinieron y formaron a los Estados Unidos y pusieron en su constitución: in God we trust. En Dios nosotros confiamos. ¿A cuál Dios se referían? ¿A Mahoma? ¿Al Dios de los japoneses? ¿A un Dios de una tribu hindú? ¿O a cuál Dios se referían? Ellos estaban refiriendo al Dios de Israel, al Dios que había creado la nación de Israel, al Dios que había formado este mundo, al Dios que creó los cielos y la tierra. Por eso Dios permitió que los Estados Unidos en 200 años se volviera la potencia mundial más fuerte. ¿Y por qué la levantó Dios que la potencia mundial más fuerte? Para guardar a Israel el día de hoy. Por eso hoy podemos entender lo que estuvimos presenciando. Mi familia y yo estuvimos caminando en la tierra de Israel, viendo una tierra maravillosa, una tierra que cumple la palabra. Cuando ellos llegaron hace 70 años, era una tierra árida, llena de pobreza, de miseria, de enfermedades, de peleas y todo lo que había. Pero una vez que ellos llegaron, empezaron a construir, empezaron a cultivar, empezaron a hacer, y ahora vemos el desierto, así pura arena. No hay tierra. Pero ellos metieron un sistema de riego y en la arena siembran lechugas, siembran coliflores, siembran cosas y dándole el riego y todos tienen verde los campos, están produciendo una agricultura tremenda, tienen una ganadería tremenda, produciendo mayor cantidad de leche que países como Nueva Zelanda o Suiza. Ellos están produciendo más leche y produciendo más fruta y exportando. Tienen los mejores científicos del mundo, tienen la ciencia, la agricultura, la industria creciendo de tal manera en una nación tan pequeñita. Pero la mano de Dios está con él. Dios dijo: te bendeciré y serás bendición. Por eso es que nosotros, los creyentes en Cristo, cuando recibimos la palabra de Dios, de este Dios de Israel, por eso decimos: Jehová, Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Jehová, Dios de los escuadrones, de los ejércitos de Israel. Ese es nuestro Dios. Es el Dios al que adoramos en esta iglesia. Y es el Dios el que nos hizo sus hijos. Es el Dios el que nos sembró. Nos sembró en la promesa de Israel. ¿Por qué les digo esto? Porque la Biblia dice que nosotros, siendo olivo silvestre, fuimos injertados en el buen olivo. Somos olivo silvestre y fuimos injertados en el buen olivo. Y el buen olivo, ¿saben quién es? Es Israel, cuyas raíces son
el Dios eterno. Por eso simboliza el olivo a la nación de Israel. Y nosotros fuimos injertados en la nación de Israel. Los creyentes en Cristo fuimos injertados. Por eso dice el apóstol Pablo, porque nosotros siendo olivos silvestres fuimos injertados y somos por tanto los cristianos, que no somos judíos, que somos gentiles, somos herederos de las promesas que Dios le dio a Abraham, y somos herederos por cuanto Cristo es hijo de Abraham. Somos coherederos juntamente con Cristo, herederos de las promesas. Por eso nosotros tenemos las bendiciones del pueblo de Israel para nosotros. Pero una cosa quiero decirles: nosotros como cristianos, no nosotros físicamente aquí, sino como pueblo cristiano, el pueblo cristiano durante un tiempo atacó a Israel. Durante un tiempo, los cristianos acusamos a los judíos de haber matado a nuestro Salvador. Y acusábamos al pueblo judío y maltratábamos a los judíos. Gracias a Dios no me tocó vivir esos tiempos. Hoy vivo en otro tiempo, donde la revelación del Espíritu Santo ha abierto nuestra mente, nuestro entendimiento, y nos ha hecho entender que el pueblo judío es un pueblo bendito de Dios. Y que si bien los cristianos atacaron a los judíos durante mucho tiempo, el cristianismo de Roma atacó a los judíos y mató a muchos judíos, por cuanto los consideraban enemigos de Jesús, cuando no sabían que esto era lo que Dios había diseñado para bendecir a las naciones, pero que su pueblo nunca ha dejado de ser su pueblo. Y nosotros, ahora injertados al pueblo de Israel, lo que hagamos contra el pueblo de Israel va a ser contra nosotros mismos. El que te bendijere, bendeciré yo, y al que te maldijere, bendeciré yo. ¿Bendecimos a la nación de Israel? Sí. ¿Queremos bendecirla? Sí. ¿Queremos bendecir a Jerusalén? Sí. Ahora voy y brinco. Eso es Israel. ¿Qué de nosotros como cristianos, como iglesia de Dios? Yo quiero decirte que esa misma promesa es para nosotros. El que te bendiga a ti, Dios lo va a bendecir. El que te maldiga a ti, mi hermano de Mijés, Dios lo va a maldecir. Porque la misma promesa que tenemos como pueblo de Israel para Israel, viene para nosotros como herencia de la bendición que Dios le dio a los que injertados, formamos parte de esta bendición y también de esa maldición para los que nos maldigan. Por eso, cuidado el que se meta con Mijés. Cuidado el que se meta con los creyentes en Cristo. Porque la misma promesa de bendición la tenemos nosotros y de protección. ¡Qué gloria! Entonces, todo esto lo trajo Dios a mi mente y a mi corazón. Por eso cuando les digo, vuelvo a repetir, cuando me bauticé, le dije a Dios, cámbiame mi mente. Yo quiero salir renovado. Cuando estuve en el muro de los lamentos y estábamos poniendo las manos, oraba por todos ustedes. Yo decía, bendice a Mijés, porque yo sé que si me bendices a mí y yo te pido por ellos, tú vas a bendecirlos a ellos.
Ustedes no estaban físicamente allá, pero estaban en mis labios y en mis pensamientos, poniendo a cada uno de ustedes en la familia como iglesia, poniéndoles en ese lugar. Yo sé que Dios estaba escuchando nuestras oraciones. Por eso yo sé que vienen tiempos nuevos. Vienen tiempos nuevos de bendición. Vienen tiempos nuevos de gracia para esta iglesia. No porque fuimos allá, sino porque hemos despertado a una nueva visión de intercesión por Israel, por su pueblo, por las naciones y por el futuro de este mundo que cada día se viene acelerando. Se viene acelerando. La venida de Cristo está pronta. Tenemos que estar nosotros compartiendo a Jesucristo, recibiendo sus bendiciones, apartándonos del pecado, viviendo en santidad. Hay luchas, sí, pero hay bendiciones también. Estando ahí, nos juntamos varios pastores, no sé si pueden poner la oración en el muro. Estando ahí orando, nos tomamos de la mano y estábamos orando. Allá estamos, ¿ven el grupo eso? Ese pantalón café es el de Israel. De tal manera que estábamos ahí y todos traían nuestro kipá. Kipá era para cubrirnos la cabeza, pero no tanto por cubrirse, sino que el kipá para el judío significa: yo reconozco la autoridad de Dios sobre mi cabeza. Eso significa: yo reconozco la autoridad de Dios sobre mi cabeza y me cubro bajo su autoridad. Me someto bajo su autoridad. Él es mi Dios. Él es el que gobierna mi vida. Entonces, cuando tú vas en un sentido de humildad, sometiéndote al Dios vivo. Entonces podíamos pasar y entrar. Y allá estábamos con nuestro kipá. Y todos oramos, pusimos nuestras manos, hicimos nuestras peticiones, sabiendo que el Dios de Israel estaba presente. Esa es la bendición que hoy tenemos. Dios está en todas partes. No necesitas ir al muro de Jerusalén para que Dios escuche tu oración. Quiero decirte que Dios está aquí ahora. Hoy está aquí. Y Él puede escuchar tu oración, tu petición, tu anhelo. Estábamos ahí viendo, vean el muro, y estábamos orando. Ahí está como esa línea blanca en la espalda. Estábamos tomados de la mano. Ahí está mi hijo Irán, ahí está Israel, creo, y vemos que estábamos tomados de la mano los pastores, porque nos dijeron a todos los pastores que nos tomáramos de la mano. Y cada pastor empezó a orar, los de Guatemala, por Guatemala, los de Honduras, los de Ecuador, nosotros los de México, que éramos como 3 pastores de México, orando por México, yo orando por México también, orando por Yucatán, orando por Mijés, y declarando que las bendiciones de Abraham vienen a nuestras vidas. Y algunos estábamos llorando, estremeciéndonos, sentíamos la presencia del Espíritu Santo poderosamente llenándonos. Y después Israel me comenta que se acercó un rabino, porque ellos ya estaban filmando después de que habíamos orado, nada más estábamos los pastores y estaban tomando fotos. Dice que se acercó un rabino y preguntó: ¿por qué? ¿Por qué este grupo están llorando? ¿Por qué están tan emocionados? ¿Por qué se siente esa presencia? Aquí algo está pasando en ellos. ¿Por qué están tan conmocionados, emocionados? ¿Por qué están orando con ese fervor? Y quiero decirles que el pueblo de Israel, esos judíos, están ansiosos, están deseosos. Ellos aman a Dios, pero no lo conocen
¿cómo les puedo decir? No lo conocen en una forma experimental como nosotros. Porque una cosa es conocer de Dios, saber de Dios, conocer la Escritura, y otra cosa es que Dios esté en ti, en tu corazón, y que tú puedas hablar con Él, y que puedas comentar, y que sientas su presencia, y que sientas cómo Dios te habla, cómo Dios te constriñe, cómo Dios te corrige, cómo Dios te disciplina, y te dice no está bien, y cómo le pides perdón y sientes su amor. Esa comunión con el Espíritu Santo ellos no la tienen. Y esa es la diferencia entre el pueblo de Dios, que somos los cristianos, y el pueblo de Dios, que es el judío. Pero hay una promesa para ellos, que un día ellos van a tener lo mismo que nosotros. Por eso, si ustedes leen el capítulo 11 de Romanos y el capítulo del 9 al 11, van a ver cómo Dios nos escogió a nosotros, los gentiles, para provocar a celos a la nación de Israel. ¿Por qué provocar a celos? Para que ellos vean y digan, estos tienen lo que nosotros queremos. Para que ellos busquen a Dios. Para que ellos puedan entender que Yeshua, el Mesías, es el Hijo del Mesías, Jesucristo el Mesías, es el Hijo de Dios que ellos despreciaron, y que este Hijo de Dios nos dio su Espíritu, su presencia, y ellos se van a dar cuenta, y todos van a empezar a convertirse, y va a llegar un día en que el Espíritu Santo va a llenar a toda la nación de Israel, juntamente con nosotros, y de los dos pueblos vamos a ser uno. Cuando sentí la gracia de Dios en mi vida y pude sentir la presencia de su Espíritu Santo en mi corazón, y pude ver y sentir la sed que tiene todo el pueblo de Israel, porque entré a donde está la tumba de David. Allí en la tumba de David están una serie de rabinos y estudiosos de las Escrituras. Están leyendo, se pasan horas todos los días. No hay ninguna proyección de eso, no, me dice que no la tuvieron, ¿verdad? Entonces se pasan horas leyendo la Escritura y están ahí cantando, alabando, y desean sentir eso. Ahí se ven, miren, vean cómo está Israel, a ti tomando ahí, filmando, vean cómo está. Ven ese que están con las trenzas, que están allá y están ahí estudiando las Escrituras. Ahí están los pergaminos. Ven aquel viejito que está ahí atrás, más atrás. Ese tiene unos pergaminos, donde están los pergaminos, se están leyendo y están estudiando. Ahí véanlo. Ese que tiene la cajita acá arriba, porque son muy escriturales. Estas líneas negras que tienen en su mano son las filacterias. Y esta cajita dice, las escribirás, las palabras las escribirás sobre tu frente, las escribirás sobre tus brazos y las colgarás en tu corazón, las escribirás en tus puertas. Todo eso son fieles, pero no tienen al Espíritu. Véanlo. Oigan, sientan ese deseo, ese anhelo que tienen de encontrar a Dios, que no tienen, que nosotros tenemos. Pero un día, dice que Dios nos está usando a nosotros para provocarlos a celo a ellos. Y un día busquen a Dios. Y nosotros tenemos la bendición de poder darnos cuenta de lo importante que es Israel para nuestras vidas. Oren por Israel, bendigan a Israel y vamos a ser bendecidos. Que esta experiencia nuestra los bendiga a todos ustedes en el nombre de Jesús. Ahora quiero pedirles, hay algunas personas en esta mañana que están aquí, que todavía no le entregan su vida a Jesús. Jesucristo es judío. Jesucristo viene de la nación que Dios formó
la nación de Israel para bendecir a todas las naciones, inclusive a nosotros. Muchos de los que estamos aquí ya le hemos abierto nuestro corazón a Jesús. Otros todavía dudan. Pero yo te quiero decir una cosa: ábrele tu corazón a Jesús, llámalo a entrar. Él es Dios y quiere Dios entrar a tu corazón. Jesucristo quiere entrar a tu corazón y quiere traer y poner dentro de ti su Espíritu Santo. Quiere darte lo que ellos no tienen. Anhelan, pero no saben que lo rechazaron. Hasta que venga la revelación a sus corazones de que Jesucristo es el que da el Espíritu. Por eso dice la palabra que cuando venga el Espíritu a nuestras vidas, va a grabar la palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes. Por eso es que ahora el verdadero cristiano, el que ha recibido a Jesucristo, puede vivir la vida cristiana. Ya no sufrimos en que si voy a pecar o no voy a pecar. El verdadero cristiano dice: yo no peco porque soy un hijo de Dios. Cuando viene la tentación, luchas y peleas. Y si llegaras a caer en el pecado, el Señor te dice: confiesa tu pecado y apártate, porque mi Hijo Jesús es tu abogado. Él es el que te defiende. No estás totalmente perdido. Arrepiéntete y apiértate. Por eso el cristiano sabe que podemos estar en victoria todo el tiempo. Pero el cristiano que tiene a Jesucristo tiene salvación y vida eterna. Si tú no has recibido a Jesucristo, perdóname, pero tengo que decirte la verdad: estás camino a la muerte eterna. No hay salvación sin Cristo. No hay ni una religión que salve, porque Jesucristo no es una religión. Jesucristo es una relación. Si tú le abres tu corazón, Él va a entrar y va a vivir contigo, va a platicar contigo. Por eso la diferencia entre religión y salvación es Cristo en el corazón. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres tener la vida eterna? Ábrele tu corazón a Jesús. ¿Cómo? Llámalo a entrar. Llámalo a entrar. Dile: Señor Jesús. Repite conmigo esta oración ahí. Cierra tus ojos. Repite esta oración ahí en voz baja. Que Dios escuche tu oración. Dile: Señor Jesús, te pido perdón de mis pecados. Yo sé que tú viniste al mundo a morir en la cruz para salvarme, para perdonarme, para limpiarme de mi maldad, limpiarme de todos mis pecados. Yo te abro mi corazón en este momento y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre. Y hoy te entrego mi vida y declaro que tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme, por salvarme y hacerme hijo de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Yo te invito para que le des gracias a Dios por esta salvación. Lo menos que podemos hacer es darle gracias a Dios. ¿Cómo le damos gracias a Dios? Ahí donde estás, levanta tu mano y dime: yo hice esa oración. Dele gracias a Dios por mí.
Dios te bendiga, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Levanten su mano, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Voy a pedirles a los que hicieron esta oración, pónganse de pie. Los que hicieron esta oración, pónganse de pie ahí en su lugar. Pónganse de pie. Los que hicieron esta oración, pónganse de pie. Pasen acá al frente. Voy a orar por ustedes. Voy a darle gracias a Dios. Pasen, pasen, no les dé pena. No les dé pena, pasen, pasen. Denles un aplauso. Gracias, Señor, por tanto amor. Quédese aquí, quédese aquí. Quédese aquí, quédese aquí, quédese aquí, quédese aquí. Así, así. Gracias, Señor. Salvación, vida eterna, perdón de pecados. Es lo que Dios ganó en la cruz para nosotros. Eres perdonado y eres salvado. Perdonados y salvos. Ore por mí porque tengo mucha depresión. En este momento usted es libre de depresión. No más. Ese espíritu se va. Es mi segunda oportunidad. También se va a sanar. Todo se va a sanar. Cristo todo lo puede. Amén. También tú eres bendecida y libre. Gracias. Eres libre. Libre en Cristo. Ya eres libre en el nombre de Jesús. Todo espíritu de drogadicción se va fuera de tu vida en el nombre de Jesús. Sana también, libre. Bendición, te felicito. Bendición, bendición. Imagínense, Dios creó y formó una nación para bendecir todo el mundo, porque esa nación iba a ser el medio para que viniera su Hijo Jesús. Y hoy Jesucristo está aquí, salvando y sanando, liberando de toda opresión. Cierren sus ojos, voy a bendecirlos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a estas damas y a estos caballeros. Declaro, Padre, que toda opresión del enemigo sobre sus vidas es echada fuera. Todo dominio espiritual de maldad es echado fuera de sus vidas. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú has entrado a sus corazones. Señor Jesús, tú estás en sus corazones poniendo tu espíritu dentro de ellos. Ellos ahora van a vivir todos los días de su vida con tu presencia. Ayúdales, fortalécelos. Si están enfermos, los declaramos sanos. Sanos en tu nombre, Señor Jesús, porque tú moriste en la cruz por nuestros pecados, pero también por nuestras enfermedades y dolores. Hoy declaramos sanidad para cada cuerpo, liberación para cada opresión, bendición para cada hogar, para cada familia. El gozo del perdón, el gozo de la salvación viene a sus vidas. Hoy sus vidas son transformadas y sus hogares también. En el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo en el nombre de Jesús.
Gracias, Señor, por tanto amor, por tu gracia y tu perdón. Gracias, Señor, el gran yo soy, ahora es mi Padre y su Hijo soy. Repite conmigo: soy hijo de Dios y coheredero juntamente con Cristo de todas las promesas dadas a Abraham y a Israel. Gracias, Dios, por tan grande bendición. Yo sé que mi vida hoy es transformada por la fe en tu palabra y en tus promesas. Amén. ¡Woo!